Gracias, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Y hay otro tema del cual venimos hablando en su lectura política, pero también económica y financiera, que está centrado en el debate del presupuesto 2025. Ustedes saben que mañana a las 14 está convocado el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales, obviamente la de Presupuesto y Hacienda, va a dar una nueva jornada, una reunión informativa, una más, de la que van a participar, por un lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el otro, el titular de ANSES, Mariano de los Heros, y que trae allí en medio todo un debate sobre qué va a pasar con el dinero para gestionar la Argentina el año próximo, un año electoral. Y hay cuestiones sensibles que habían sido ley y que finalmente quedaron vetadas. Roberto Kachanowski es economista y está esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Hola Roberto, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, a ver, los funcionarios de Economía, no el ministro Luis Caputo, que hasta ahora no se acercó a la Cámara de Diputados, han señalado que el espíritu del presupuesto del año que viene va a ser déficit cero, equilibrio fiscal, regla fiscal, 80% del dinero va para pagar sueldos, jubilaciones, asistencia social sin intermediarios, objetivos a mejorar, seguridad y defensa. ¿Ese es el mejor presupuesto para la Argentina? Bueno, lo que pasa es que, a ver, no sé si es el mejor. Vamos a ponerlo de esta forma. Acá el problema no es el equilibrio fiscal, es el nivel de gasto público. Porque yo puedo tener equilibrio fiscal, pero matar a la gente con impuestos. Yo le digo, por ejemplo, Milei dice que están logrando esto sin ningún tipo de confiscación. Al campo, entre lo que le sacan por el tipo de cambio, que le obligan a venderlo a un tipo de cambio menor, más las retenciones, más todos los impuestos que tienen que pagar, se quedan con una renta del 65% del sector agropecuario, o agrícola, perdón. Nosotros tomamos soja, maíz, trigo, así que yo le diría, tenemos como una especie de plan Bonex mensual en vez de un plan Bonex de una sola vez como fue en el 89. Si es de esa forma que van a cerrar los números fiscales, a mí no me termina de convencer como mecanismo de resolver los problemas fiscales de la Argentina, ¿no? Ahora, justamente de riqueza. Justamente el tema de los impuestos era el tema del que quería hablar con usted también, porque a excepción del impuesto a país que cae el próximo 31 de diciembre, el resto de los impuestos están todos, incluso volvió ganancias, ¿no? Volvió ganancias para los sectores Correcto. asalariados. Era una promesa de campaña el tema de eliminar los impuestos. ¿Por qué no se puede avanzar en esta política? Y aún con todos estos impuestos encontramos la ley de jubilidad, la ley de movilidad jubilatoria vetada y la del presupuesto universitario también. Hay mal humor con esa cuestión. Y bueno, sin duda. A ver, hay muchas promesas de campaña que no se cumplieron. Yo recuerdo que él dijo que si aumentaba un impuesto antes de levantar el brazo para votar un impuesto o que se cobrara un impuesto, se cortó un brazo y aumentó el impuesto país, no lo bajó todo lo que lo subieron. Quisieron aumentar derechos de exportación en ese momento, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero bueno, eso no pudo avanzar. Subieron el impuesto a los combustibles y ahora subieron ganancias. Así que yo diría que por ese lado fue incumplido también. Dijo que tenía 10.000 millones de dólares para poder dolarizar la economía y ahora estamos con el peso fuerte, donde salió en la plaza, allá en Plaza Lezama, Lezama diciendo que estaban estos para defender el peso y resulta que el peso era excremento que no servía ni para bono. Dijo que no iba a negociar con China y está negociando con China. Así que yo le diría que todo lo que dijo en la campaña lo tiró a la basura. ¿Por qué? Y bueno, lo que pasa es que en la Argentina nos acostumbramos a que digan una cosa y digan otra y después no. Mientras el tipo de cambio se mantenga aquí, entonces no hay problema. Eso suele pasar. O sea, no es la primera vez que miente alguien en una campaña electoral. Ahora, lo que sorprende es que la población tolere las mentiras. Pero también yo puedo vender un montón de mentiras, ganar las elecciones y después hacer exactamente lo contrario. Y si uno mira,
El cepo, por ejemplo, en el año 22, Milei estaba tuiteando que era una confiscación y hoy dice que se puede crecer con cepo. Pues, yo le diría, mire, no creo en la palabra de esta gente, ¿no? Porque ya son muchas las cosas que dijeron que iban a hacer y están haciendo exactamente lo contrario. Kachanowski, si no hay un rebote de la actividad económica, que hasta ahora no lo vimos, ¿es sustentable el superávit fiscal teniendo en cuenta que, bueno, los impuestos, ya hablamos recién de que los impuestos que siguen, pero ¿es sustentable el superávit fiscal o va a tener que seguir el Estado recortando y ajustando para mantenerlo? O va a tener que recortar o va a tener que aumentar impuestos, porque se le va a caer la recaudación. Si no aumenta el nivel de actividad económica, o va a tener que subir los impuestos o va a tener que recortar donde pueda, digamos, donde estén los gastos que no son indexados, como jubilaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, va a tener que empezar a seguir recortando y no le va a quedar mucho margen. Salvo, el problema es si recorto, pero no bajo gastos, no bajo impuestos. Y si no bajo impuestos, sigo ahogando el sector privado. Entonces, así la economía no va a crecer nunca. No es una salida de crecimiento, en todo caso es una salida de implosión social. Con todo lo que eso implica, ¿no? Además, con todo lo que eso implica. ¿Usted está dentro de la corriente que considera que el gobierno tendría que tener un plan económico algo más definido para saber qué zonas de desarrollo puede impulsar, cómo facilitar determinadas inversiones? ¿O confía en que libremente el mercado puede arbitrar y elegir la mejor salida para que la economía crezca? Bueno, en realidad el gobierno dice que cree en el libre mercado, pero hace lo contrario al libre mercado. O sea, yo creo en el libre mercado y creo que la gente, si a uno le crea las condiciones de crecimiento económico, respeto por los derechos de propiedad, bajo gasto público, baja carga tributaria, desregulación de la economía, etcétera, se genera crecimiento económico. Hay 1000 ejemplos que uno puede tomar de los últimos... Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial había 2 ejemplos que se usaban siempre para mostrar cómo los países salían adelante. Uno era Alemania y el otro Japón. Hoy tenemos toneladas de ejemplos, pasando por Irlanda, haciendo el sudeste asiático, Europa Central, y todos hacen lo mismo. No inventan nada. Tienen disciplina fiscal con bajo gasto público, bajos impuestos, incorporación de la economía argentina al mundo, respeto por los derechos de propiedad y cultura del trabajo. Hoy no tenemos eso en la Argentina. Tenemos cepo, tenemos confiscación con impuestos, tenemos regulaciones que están sacando, pero, por ejemplo, el cepo es una regulación muy nociva para poder tener inversiones. Tenemos el RIGI, que es contrario de las ideas liberales porque premia a unos y castiga a otros. Es un gobierno que habla de ideas liberales, pero hace medidas intervencionistas, yo diría, ¿no? Le hago esta última pregunta. No hay que tener en cuenta lo que dice, sino lo que hace. Ok. Le hago una última pregunta, si me permite, Roberto. El año que viene es año electoral y usted habló del valor del dólar, de un dólar estabilizado. ¿Alcanza para ganar las elecciones el tema de tener un dólar estable y la inflación medianamente controlada? ¿Y qué consecuencia para la economía, ¿no? Mantener esto. Primero hay que ver si llegan con este dólar atrasado, que hoy está casi igual que en noviembre del 2023, cuando fue el último mes del kirchnerismo, porque se comió toda la inflación. Estos son datos del Banco Central, no son míos, son estimaciones del Banco Central. Está más o menos como en noviembre, como si no hubiesen devaluado. O sea que el costo que pagó la población hasta ahora fue al divino voto. Entonces, yo diría, si logran, con todas estas cosas que están armando, por ejemplo, extendieron el tema del blanqueo, la moratoria, después tienen la gente escupiendo dólares todo el tiempo para pagar las tarjetas porque no llegan a fin de mes. O sea, la gente está desahorrando para poder vivir. El gobierno comprándole los dólares baratos a los exportadores y vendiéndolos más caros en el mercado de contado con liqui y ese tipo de cosas. Hay que ver hasta dónde duran esos mecanismos. Yo lo he visto más el carry trade, que es apostar a que la tasa le gane al dólar. Yo esto lo he visto en mis 42 años de profesión muchas veces. Les puedo decir, esto fracasó Martínez de Dios, fracasó con esta misma política, el Plan Primavera, fracasó con esta en el año 88, 89, que terminó la hiper, fracasó Macri con las LEVAX.
Esto se hizo 3 millones de veces y siempre termina mal. Lo que no sabemos es cuándo, porque estas cosas saldrán por el camino menos pensado y en el momento menos sospechado, ¿no? Muy bien, Roberto Kachanowski, economista, le agradezco mucho esta conversación esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego.